Seguimos en Hoy por Hoy en Ser Marbella, Costa del Sol. Les vamos a hablar ahora de un documental muy malagueño que se ha estrenado en la plataforma Netflix, un documental sobre un cortijo y un rodaje malditos. Vamos a saludar al cineasta malagueño, al director de este documental. Él es Jorge Rivera, ya nos escucha al otro lado del teléfono. Jorge, buenas tardes y bienvenido a Cadena Ser. ¿Cómo estás? Buenas tardes, María Ángeles. ¿Qué Un, tal? doc- ¿Cómo estamos? un documental que lleva por título El nombre de Imborrable y es un documental sobre un cortijo. Yo creo que, bueno, ¿cuántas veces habremos oído hablar de la historia del cortijo jurado de Málaga, esa antigua hacienda abandonada muy cercana a la capital? Y un cortijo que, bueno, que todos han apuntado que se producen hechos extraños. Son pocos a lo mejor los que se atreven, si lo han hecho, a entrar en él, y que te animó a ti a hacer este documental y a dar a conocer distintos rodajes y, bueno, y distintas historias. Cuéntanos. Sí, bueno, sobre todo parte la cosa de que yo en el año 2000 hice un cortometraje Sí, que grabamos allí y ya se habían grabado algunos antes y otros se hicieron después, otros se intentaron hacer después. Y lo peculiar que pasó es que, bueno, en nuestro rodaje ocurrieron cosas extrañas que yo en ningún momento atribuía a cosas sobrenaturales, sino, bueno, a inexperiencia, a sí. problemas, a casualidades, etcétera, ¿no? Y en 2004 yo me fui a vivir a Dinamarca. Y parece ser que durante ese tiempo el corto nunca llegó a acabarse por todas estas cosas que pasaron, ¿no? Que son, bueno, pues cosas de todo tipo se cuentan en el documental. Y de repente un día estando en Dinamarca me dicen, oye, que he visto tu cortometraje, que se habla de él en lo del programa de Iker Jiménez y que hay que ver las cosas que pasaron, tal. De repente encuentro que mi nombre aparecía en muchísimos blogs, como que yo había llevado una ouija, como que yo había hecho cosas raras, había visto cosas, luces, sonidos, tal, y cosas que no habían pasado, ¿no? Y Sí. entonces decidí, cuando me volví de Dinamarca a España, que era en el año 2019, a hacer un cortometraje o un largometraje sobre el tema este contando mi visión. Sí. Y bueno, pues aquí saltó Quique Mesa, el productor, y me dijo, oye, pues yo me meto a bordo y vamos a hacer un largometraje. Y aprovechamos esta historia real que nos pasó a nosotros para conectarla no solo con otras historias de otra gente, sino con un poquito la investigación, tanto desde la parte que cree en estas cosas como la que no, diciendo, bueno, puede ser que haya algo más, o es simplemente mala suerte, o es Sí. simplemente algo de inexperiencia. Sí, Y entonces vosotros sobre en, eso hicimos documental. vosotros en aquella época estabais rodando el cortometraje Un golpe definitivo, que era una Mm, adaptación del relato El terrible anciano de Lovecraft, y mm. que durante ese rodaje, ¿qué es lo que no dejaron de ocurrir? ¿Cuáles eran esos sucesos extraños o a lo mejor sorprendentes que en otro rodaje no suceden, pero que por el Mm. hecho de estar rodándolo allí, por la historia y la leyenda que se cuenta en Cortijo Jurado, llamó mucho la atención después? ¿Qué ocurrió, Jorge? Sí, sí, bueno, nos pasó que el actor que daba vida al anciano, después de esta grabación, pues llegando a su casa se cayó por el hueco del ascensor, estuvo ingresado durante varios meses en el hospital. Otro de los chicos que estuvo allí, también uno de los niños, estuvo 4 meses en el hospital, parece ser que no se sabía por qué. Y bueno, y sobre todo lo que da nombre al documental es que cuando una vez ya habíamos terminado de grabar, pues el montaje del cortometraje se borraba una y otra vez de los ordenadores, pese a que yo usaba los mismos ordenadores para montar para otra gente, ¿no? Sí. Y luego, bueno, pues también una frutería que ardió, una frutería donde grabábamos también. Bueno, ocurrieron muchos accidentes y cada uno le da su explicación, Sí. algunos racional y otra sobrenatural. La verdad que me estás contando todo eso y se me pone la piel de gallina, ¿eh? Yo no sé cómo fuisteis capaces de grabar allí y después, que quieras o no, aunque uno crea en esos sucesos paranormales o en esas situaciones, la verdad que es sorprendente que uno se ponga a trabajar en el ordenador suyo de toda la vida, donde realiza otro tipo de montajes y que casualmente eso se borre, ¿no? Que la verdad que Mm. una explicación normal no hay a ese tipo de sucesos. Yo no sé si en algún momento has llegado a sentir miedo, Jorge. Yo la verdad no, porque yo soy bastante escéptico. No digo que no existan esas cosas, pero simplemente no creo en ellas, ¿no? Porque no he visto nada, y eso es lo que repito durante todo el documental, ¿no? Siempre me acerco con el respeto con el que me acercaría a cualquier tipo de creencia, pero yo no creo que existan esas cosas, o por lo menos no las he experimentado a primera mano, ¿no? Y bueno, yo qué sé, para mí, pues, el Cortijo Jurado, pese a que tenga esa leyenda, ¿no? O esa historia, bueno, hay mucho que es historia y mucho que es leyenda, y para mí no dejaba de ser una casa bonita dentro de su estética en la que filmar, ¿no? Pero sí es cierto, ¿no? Que estas cosas que pasaron fueron muy extrañas, sobre todo lo del montaje, que fueron
además en diferentes ordenadores, diferentes ciudades incluso, ¿no? Estuvimos en Córdoba y seguía pasando las mismas cosas. Y no, parece ser que no somos los únicos a los que le ha pasado algo así. ¿Eso se puede decir que es lo que te llevó, Jorge, a hacer después ese documental que podemos ver ahora en Netflix y que se llama Imborrable? Bueno, ¿Ese a mí fue lo el que me llevó, germen? sí, fue el germen, porque claro, para mí aquel proyecto era un proyecto abandonado, ¿no? Pero fue un poquito la idea de que cuando me volvía de Dinamarca a España, ¿no? Que me volví en el 2019, pues era un poquito retomar uno de los proyectos que me dejé abierto en su momento y sobre todo, bueno, dar mi versión, ¿no? Porque de repente, como te digo, me encontraba mi nombre en blogs, en libros y en sitios diciendo cosas que yo no me representaban, ¿no? Ujú. Y sobre todo porque a mí me interesa mucho aprender siempre en general, mucho de ciencia y mucho de antropología y me parecía que esto era una posibilidad de contarlo y de aprender ciertas cosas y leer ciertas cosas para mi propia trayectoria. ¿Qué vamos a descubrir en Imborrable, Jorge? Bueno, yo creo que para la gente de Málaga, la verdad se habla del Cortijo Jurado, que quieras que no es un trozo de nuestra historia, ¿no? De cómo era la Málaga del siglo XIX, de las grandes familias que teníamos allí, ¿no? De los Heredia, los Loring, ¿no? Sí. Y luego, aparte, retratamos también un momento que yo recuerdo con muchísimo cariño, que es de cuando en Málaga, a finales del siglo XX y principios del XXI, había toda una generación de gente que quería hacer cine a toda costa, ¿no? Y gente que si con pocos medios y muy poca vergüenza también algunas veces, pues nos lanzábamos a locuras de cine, ¿no? Hay también ciertos nombres ahí reconocidos que la gente conocerá, incluso el propio director del Festival de Cine habla también sobre esa generación, ¿no? De cómo éramos en aquel entonces. Y luego, aparte, pues está toda la historia de esa parte misteriosa de qué nos atrae, de las ideas de las casas encantadas, las maldiciones en el cine. O sea, hay muchísimos temas, ¿no? Y yo creo que quien tenga ganas de pasar una horita así aprendiendo algunas cosas y, bueno, divirtiéndose con alguna anécdota, va a encontrarlo ahí. Ujú. En ese documental, bueno, por el mismo pasan testigos de algunos de los hechos que a lo mejor no tienen explicación, pasan Mm, también psicólogos, mm, sociólogos, en definitiva, todos en mayor o menor medida intentan buscar respuesta a lo que sucede en Cortijo Jurado, mm. esa casona que la verdad que cuando uno la ve incluso de lejos da un poquito de reparo. Yo no quiero ni imaginarme que tiene que ser introducirse en la misma y grabar e intentar pues eso, grabar un cortometraje o un documental como es el caso. Hay que decir que bueno, que en este caso este documental está en Netflix, lo podemos visualizar ya. Yo de hecho lo voy a hacer esta misma noche, pero que hablamos de un documental que ha contado también con financiación extranjera. Sí, bueno, hemos coproducido con Dinamarca, Sí. porque yo vivía en Dinamarca en aquel entonces, y de hecho la película comienza en Dinamarca, ¿no? Contando eso de cómo me vuelvo de Dinamarca a España, una secuencia muy cortita de un minutito, y mostramos un poco de Copenhague, y entonces ahí conseguimos también que hubiese una productora danesa, que se llama Camera X, que se subió a bordo de la coproducción, ¿no? Y yo tenía en aquel entonces una productora en Dinamarca, que ya la cerré cuando me vine para España, y bueno, conocí a esta gente y es una gente maravillosa. De hecho, Daniel Bezares, que es el productor de allí, es el que dirige, digamos, la secuencia donde yo estoy, porque al yo estar delante de la cámara, no podía estar detrás de la cámara también. Sí. Y Jorge, ¿qué supone para un cineasta tener un documental o un largometraje en Netflix, en esta plataforma digital que se ve en todo el mundo? Bueno, para alguien de mi tamaño, digamos, o de mi posición, como cineasta totalmente independiente, lo que más supone es visibilidad, ¿no? Claro. O sea, ni el productor, desde luego, Quique no se va a hacer rico con lo que se saque de Netflix, por mucha gente que lo vea, pero lo bueno es que cuando lo ve mucha gente, pues yo sé, mis redes las he tenido como nunca, ¿no? De gente que te escribe, gente que te dice cosas al respecto del documental, que les ha gustado, que no les ha gustado, te invitan a otros programas, te invitan a, como vosotros, ¿no? A hablar ahora en la radio. Y entonces, bueno, Netflix es una gran ventana, ¿no? Para que la gente vea lo que hace y siempre, bueno, pues queremos que esto nos sirva para que se descubran alguna de los talentos, digamos, que presentamos nosotros en el documental. Ujú. Quiero hacer referencia, antes de despedirte, a otra obra tuya, La guerra más larga, una coproducción precisamente con Dinamarca, en la que Uh -huh. narras la historia de un pueblo de Granada, de Huéscar, que estuvo oficialmente en guerra contra este país durante más de 200 años y bueno, cuentas cómo se resolvió
con una firma oficial y una fiesta ya por los años 80, todo este conflicto. La verdad que Mm, uno ve el tráiler, que yo he tenido ocasión de verla, que es otro largometraje que tengo que ver, otro documental, mm. en este caso, y una se sonríe bueno, de cómo lo narran los vecinos de Huéscar y lo inverosímil de que esto haya sucedido hasta hace prácticamente nada. Sí, sí, bueno, es una historia muy graciosa porque realmente es un conflicto que como tal no existió, ¿no? Es una guerra de papel, que se dice, Sí, simbólica, no hubo ni un disparo ni nada, solo se derramó vino en vez de sangre, decimos siempre, y ha sido una cosa muy divertida, ¿no? Igualmente yo para aprender de historia, pues me lié en este documental que me lo contó por primera vez mi socio y el guionista Jaime Noguera, y de repente descubrimos que había una historia brutal, que no es la única, porque de hecho se ha descubierto en otro sitio en Andalucía también, en Soria. Hay muchos sitios que han tenido también guerras con, qué curioso. digamos, técnicas, ¿no? Sí, sí, sí. Porque claro, la política de aquel entonces, España no era solo una, eran las diferentes juntas y cada una pues determinaba si estaba en guerra o no, ¿no? El documental es un documental muy divertido, hemos dicho un documental muy serio que te hace reír, ¿no? Sí. Porque está hecho con, bueno, pues hay un exministro, hay directores de museos, de patrimonio, y luego la gente que lo vivió de primera mano, que son los vecinos de Huéscar y la gente que organizó las fiestas, la mujer del alcalde que organizó aquel evento, varias personas que estuvieron en la fiesta de la celebración, donde, bueno, dicen que los pobres daneses se fueron para los autobuses que no podían andar de pie, ¿no? De tanto vino, porque la gente de Huéscar son muy hospitalarios y tienen un vino que es muy traicionero, que lo hemos probado también nosotros para la grabación. Sí. Y ¿qué es lo que más te costó a la hora de hacer este documental? Porque, bueno, habrás tenido que investigar mucho, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que lo que más nos costó para el documental, aparte de conseguir el dinero necesario, fue que nos pilló la pandemia, Claro. ¿no? Y eso fue una puñeta, ¿no? Por decirlo pronto y mal. Durante la pandemia tuvimos que grabar algunas de las entrevistas, están grabadas de forma telemática, algunas de las entrevistas, incluso yo estaba en Madrid y teníamos a Jaime, guionista, se fue a hacer la entrevista con otro compañero nuestro, con Alberto Pons, y se fueron los dos desde Málaga a Granada, que era más fácil, para hacer una entrevista a la persona que descubrió esa declaración de guerra. Entonces, bueno, así yo creo que la pandemia ha sido de lo más complejo, ¿no? Lo bonito es que el año pasado pudimos hacer un preestreno en el día de que se cumplían 40 años de la paz entre Huéscar y Dinamarca, allí en Huéscar, y la película funcionaba muy bien. Luego la pusimos también en Dinamarca, la pusimos también durante una semana y también funcionó muy bien. Y ahora comenzamos la andadura de festivales de cine y a ver si también acaba en Netflix o en Televisión Española, en Canal Sur o donde sea. Bueno, además, el documental fue seleccionado para un festival en Latinoamérica, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, sí, la verdad es que nos vino como una sorpresa que en el Festival de Jibara, en Cuba, que es un festival con mucha solera, pues fue seleccionado para ser parte del programa a concurso, ¿no? Ha sido nuestra primera selección y ahora estamos esperando a las selecciones del otoño aquí en España, a ver Ujú. si se empieza a ver en España también. O sea que ahora empieza esa promoción, ese recorrido por distintos festivales. Y mientras Mm. tanto, Jorge, ¿estás rodando algo? ¿Estás elaborando algún guión? ¿Qué estás haciendo? Bueno, ahora estamos en la postproducción de Sacrilegio, del cortometraje de Pedro Casablanc, del que ya hemos hablado también hace tiempo, ¿no? Sí. Que es un western de bandoleros de la Serranía de Ronda, y este lo estrenaremos en el Festival de Málaga, porque nos dieron la ayuda a la creación, y ya, bueno, pues estamos preparando más proyectitos que de momento no comentaremos, y cerrando también un documental que se llama Osario Norte, sobre el actor que interpretó a San Valentín. Está todo grabado y ahora ya estamos también terminando de montarlo y terminando de prepararlo, porque a veces los documentales tardan años porque hay tanto material y no hay un guión establecido, ¿no? Sino más lo que Claro. te cuentan las personas, y hemos hecho una investigación de detectives y han ido saliendo cosas preciosas que tenemos que tener, ¿no? Pero ya es la tercera vez que montamos el documental con José Manuel Serrano Cueto, que es el director, y es un trabajo apasionante, muy bonito y que, bueno, muy dramático, pero también muy cierto sobre cómo alguien que llega a la fama absoluta también puede acabar en la desgracia y en la pobreza absoluta. Ujú. Jorge, tú como cineasta, como entendido de este medio, ¿el documental se puede decir que es lo que más trabajo te cuesta?
Bueno, es que es diferente, ¿no? Es diferente. El documental puede costar trabajo, primero a nivel de ventas, claro, porque no es lo mismo vender una película, no ser una persona famosa y poder venderla al gran público que un documental que hable de ciertas historias, pero pero claro, también hacer ficción es muy costoso, ¿no? La gente cree que porque aparezcan 3 personas en pantalla no hay 200 personas detrás, ¿no? No se conocen los procesos que hay, el trabajo que hay y el trabajo también que genera, ¿no? A nivel de industria. Pero el documental lo que cuesta trabajo es sobre todo cuando de repente te sientas a montar, tenías una idea, pero los invitados te han contado otra idea, ¿no? Y tienes que cambiar tu guión Claro, porque eso es la verdad, digamos, o porque es sí. lo que sale interesante, ¿no? Ujú. Qué complicado tiene que ser, ¿eh? Cuantísimas vueltas hay que darle a la cabeza y cuánto puede cambiar la idea original que uno pueda tener o Mm, el recorrido o el trazo o el argumento que uno quiera darle al documental a raíz de que puedan aparecer nuevas personas, nuevos testigos o nuevas aportaciones de interés. Madre eso mía. es. Nos pasó con la guerra más larga y también de conocer a través de unas personas que nos llevaban a otras y de repente pues tenían muchas más entrevistas de las esperadas, pero también muchas más cosas que contar, ¿no? Y en Osario Norte pues igual, o sea, la historia que cuentan los libros de historia del cine sobre este señor, bueno, pues hemos encontrado a la persona que pasó las 2 últimas semanas de vida con él, ¿no? Y entonces de repente, claro, tienes que cambiar el curso de lo que ibas a contar, ¿no? Porque Claro. ya sabes que la realidad es otra y además es más importante que te lo cuente una persona a que lo leas de un libro, ¿no? Ujú. Bueno, pues este documental imborrable en Netflix que pueden disfrutar, que pueden consultar, un documental sobre Cortijo Jurado y sobre rodajes malditos, todo, bueno, seguro que lo van a vivir, seguro que después a lo mejor esperemos que no les cueste dormir, pero a mí posiblemente sí me cueste porque yo soy un poquito, me da un poquito de miedo todas estas cosas, pero bueno, otra que no se pueden perder es ese de la guerra más larga, el tráiler ya de por sí les atrae, es llamativo, les hace sonreír, les hace reír. Así que les animamos a descubrir el cine de Jorge Rivera. Gracias, Jorge, por haber estado con nosotros y cualquier cosa, no dudes siempre, cualquier proyecto en escribirnos, que aquí estaremos para contarlo siempre con mucho interés. Muchas gracias, María Ángeles, y que disfrutes la película. Gracias, un abrazo. Chao.